el plan divino de la salud. La vida es un don de Dios. Este cuerpo físico que ha sido rescatado de la muerte es lo único que podemos ofrecer a Dios con amor. Cuando lo hacemos, Él nos da de su vida y nos motiva para obedecer sus leyes. Centro de Vida Saludable Bioplenitud presenta un reavivamiento de la vida espiritual, donde captaremos una vislumbre refrescante del amor de Dios. Nuestro enfoque es aumentar nuestra percepción del conocimiento de Dios, de manera que pudiéramos amarlo con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Presentaremos el amor libertador y el gozo del mensaje de salud que proviene del poder habilitador de Dios. Este mensaje de salud exalta el amor de Dios. Está diseñado para aumentar el más elevado desarrollo del cuerpo, de la mente y del espíritu. En el libro de los Romanos, capítulo 12, del 1 al 12, nos invita además a ofrecer nuestro ser a Dios para que Él pueda vivir en nosotros. El acto de presentar nuestro cuerpo físico a Dios es verdadera adoración. Estos textos bíblicos revelan la unidad entre la salud física y la espiritual y cómo ambas dependen del poder divino. Dios desea transformarnos en nuevas criaturas donde Él pueda morar para que podamos tener poder sobre el pecado. Alabado sea Dios por eso. Dios espera que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo para nuestro bien, para el bien de otros y para su gloria. Amén. ¿Un tejido blanco cuál es? ¿Qué sería un tejido blanco? ¿Una qué? ¿Ya ves? No les digo. De eso estábamos hablando. ¿Qué es un tejido blanco? Y me diría que el otro, un tejido que lo sacaron y lo pintaron de blanco. ¿Qué es un tejido blanco? Los glóbulos blancos. Yo a veces estoy dando la clase y me paro en algunas cositas que digo, porque digo, yo creo que no me están entendiendo. Y si le atino, ¿verdad? Y si le atino. ¿Saben por qué les pasa eso? Porque no están en clase. La grasa. El almuerzo, creo yo. Ok, bueno, miren. Si yo hago un disparo y le quiero pegar allá a la cámara es el blanco de mi disparo. Cuando estoy diciendo en el sistema hormonal el tejido blanco, es hacia dónde va dirigida la hormona que esta glándula está produciendo. Ese es el tejido blanco. Sí, ya se dan cuenta. Sí, yo sé que yo estaba diciendo el tejido blanco y no me lo estoy, no, para nada. Y entonces me imaginé, se me hace que agarraron que es un color. Y estamos hablando de el blanco es hacia dónde va dirigida esa hormona. Ese es el tejido blanco. No estoy hablando de color, estoy hablando del objetivo. ¿Queda claro? Hoy sí nos entendimos, ¿ok? Es que en medicina se utilizan un montón de términos y ese es el lenguaje en la medicina. Si un médico le dice al otro, ¿y cuál es el tejido blanco? Claro, aquel le entendió, pero el otro que está escuchando a la par no entiende nada. Eso es como cuando una vez fui a escuchar a unos abogados. Los abogados tienen un lenguaje, ¿sí o no? Solo ellos entienden. Un día yo le había mandado un televisor y una planchita y una grabadora a mi hermano allá en Honduras. Se fue al culto y se metieron los ladrones. ¿Qué se robaron? Pues lo único bueno que había allí, un televisor, una planchita y una grabadorcita. ¿Verdad? Eso era el tejido blanco de los ladrones. Ese era el blanco de los ladrones. Y aunque eran color negro, ¿verdad? Pero eran blancos. Volvemos a insistir en el tema. Era el objetivo. Pues
regresó del culto y la puerta de atrás estaba abierta y las cositas ya no estaban. Claro, él iba al culto y después miraba las novelas y al tratar de encenderla, ya no había nada, ¿verdad? O escuchar musiquita, pero ya no había nada. Salió todo el pueblo a buscar el blanco o los blancos, que eran negros, vuelvo a aclarar. Y terminaron agarrando a los blancos. Eran los ladrones y los aparatos. Okay. El problema es que los agarraron y casi los linchan y los traen de allá de una finca. Y llegó la policía y a mi hermano, que no tenía nada de culpa, también se lo llevaron. De blanca. Se llevaron las cosas, los ladrones y a mi hermano. Cuando yo llegué al otro día, pregunté, ¿y mi hermano dónde está? Pues la policía se lo llevó. ¿Por qué? Porque se le metieron a robar allí. ¿Y por qué se lo llevaron a él? De testigo. Se lo llevaron. Cuando yo llego allá al juzgado en San Pedro Sula, me dicen, ¿y usted quién es? El hermano de los blancos. El hermano de mi hermano. Y entonces se ponen a hablar unos abogados ahí. Que el auto doloso del culposo y gravoso. Y yo les dije, miren, yo ya no quiero hablar con ustedes. ¿Dónde está mi hermano en primer lugar? La planchita, la grabadora. Solo denme eso y ya me voy. Para no hacer larga la historia, casi pierdo al hermano. Lo demás se perdió definitivamente. Lo único que rescaté fue mi hermano. De ahí los ladrones, las cosas, se los agarraron allá. Cuento esto porque todo en la vida uno tiene que entender el lenguaje. Y si estamos en este tema de la salud, nosotros tenemos que meternos en este tema también. Ya entendieron el tejido blanco. Bien. Características de las hormonas. Tienen una estructura química específica. Son transportadas en sangre por transportadores. Esto es bien importante que usted lo entienda. Los transportadores de las hormonas. Normalmente los transportadores de las hormonas son ácidos grasos. Esto es bien importante. Porque si usted no consume ciertos tipos de ácidos grasos, aunque produzca hormonas, le hacen falta los taxis para esas hormonas para que lleguen a donde van a ir. ¿Comprenden ese asunto? Normalmente los ácidos grasos, los omegas 3, 6, 9 y el gamma linoleico y otras sustancias grasosas sirven de transporte para las hormonas. O sea, una hormona no puede decir, sale a la carretera de la sangre y dice, me voy. No, tiene que pedir right. Viene un ácido graso, se engancha de él y vámonos, ¿verdad? El mototaxi se lo llevó. Son importantes los transportadores. Regulan procesos fisiológicos. Son activas en pequeñas cantidades. Se sintetizan según la necesidad del organismo. Tienen receptores específicos. Esta es otra cosa. Si la célula donde van a llegar, ahora sí me van a entender. Si las células del tejido blanco no tienen receptores saludables para que la hormona se enganche, no va a haber resultado. ¿Cuál es el ejemplo típico que yo les he puesto de un problema de receptores, que es lo más común? Con las personas que son resistentes a la insulina. Se le llama resistente a la insulina porque ese órgano no es capaz de ser estimulado por la insulina. Es resistente a la insulina porque la insulina para este órgano blanco no es estímulo. Y la razón por la cual no es estímulo es porque el receptor está dañado.
Por lo tanto, por más insulina que se produzca, si los órganos blancos tienen dañados los receptores, no pueden hacer su función para meter el azúcar en ese órgano blanco. Vamos a tener entonces un problema. Vamos a tener el azúcar alta, es diabético. Vamos a tener una producción de insulina muy alta, quiere decir que la persona tiene bueno el páncreas, tiene buena la producción de la hormona, pero no tiene receptores saludables, por lo tanto es resistente a la insulina. Es diabético por esa situación. ¿Y por qué se dañan los receptores? Y no solo estoy hablando de los receptores en las células blanco para la insulina. Pueden haber daño en los receptores para todas las hormonas de nuestro cuerpo, en los órganos. Miren esto que estoy diciendo. Si yo estoy diciendo que tienen receptores específicos, ¿qué tal si los receptores de esas células en los órganos blancos están dañadas? ¿Qué es lo que daña los receptores en nuestras células? Se los he dicho también. La oxidación. Por esa razón es que el uso de antioxidantes todos los días no es un lujo. Es un asunto de primera necesidad para todo el mundo. Si yo nunca uso antioxidantes y tengo una dieta tóxica, cargada de radicales libres, pura comida cocinada, pura vitamina T, dice Lourdes, tacos, tortillas, tamales, tutuzas. Okay. ¿Qué va a pasar? Yo voy a estar oxidado. Y aunque mi sistema hormonal trate de producir hormonas como se debe, yo no voy a reaccionar bien y voy a tener ciertos problemas. Se inactivan una vez cumplen su función. Esto me encanta. Las hormonas son desechables. Son desechables. Cuentan con un sistema de autorregulación, o sea, un feedback, tanto positivo como negativo. ¿Entienden el tema de autorregulación? Voy a ponerles un ejemplo. Yo tengo el azúcar alta. Digamos, porque me comí un almuerzo como el de hoy. Que como yo no almorcé, la debo traer baja, ¿verdad? Bueno, pero usted trae el azúcar baja o alta. El cerebro recibe azúcar y entonces manda mensajes para producir insulina porque hay mucho azúcar. Pero cuando el nivel de azúcar es muy alto, o digo, ya es muy bajo quizás, o está normal, el cerebro manda un mensaje y dice, por favor ya no manden insulina. Y la insulina se empieza a producir, ya. Entonces hay un feedback, se autorregula. ¿Cuál es el regulador para la insulina? El azúcar. Son estímulos. Todo es estímulos. Les pregunto, ¿el azúcar es un estímulo? Sí. Todo es estímulo. Por eso me gustó empezar esta clase con la palabra estímulo. ¿Ok? Porque entonces ustedes entienden de una manera mejor. Autorregulación. ¿Qué es una autorregulación o feedback positivo? Al ser necesitadas por el organismo y encontrarse en bajas concentraciones en sangre, se produce una estimulación de su síntesis en las glándulas productoras. Un feedback positivo es cuando están bajas en la sangre y se manda un estímulo para que se produzca más hormona. Eso es positivo. Negativo, cuando las hormonas se encuentran en altas concentraciones, estas mismas producen una inhibición del proceso de síntesis en las células productoras. Entonces,
Una concentración alta de hormonas manda un mensaje, un feedback negativo, para que ya no produzca más. Y cuando hay poca hormona en la sangre, manda un mensaje o un feedback positivo para que se produzca más hormona. Normalmente esto sucede en fisiología. A veces uno tiene que entender los términos, positivo, negativo. Entonces, siempre lo positivo es producción. Negativo es dejar de producir. ¿Ok? ¿Entienden esto? Negativo, que no produzca. Positivo, que produzca. Entonces, si usted le ponen allí, ¿qué es un feedback positivo en fisiología? Es el estímulo que hace que se produzca una sustancia. Todo es estímulo al final. Cuando usted tiene mucho dinero en la cuenta, es un estímulo. Y cuando no tiene, es otro estímulo. ¿Cuál es agradable y cuál es desagradable? Cuando no hay, el estímulo es positivo. Porque entonces usted se levanta y dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Es un estímulo positivo. Y cuando hay mucho, es un estímulo negativo. Usted dice, bueno, ya puedo dormir un rato. ¿Ya entendieron el asunto? Ajá. Ay, ya me gustó lo que está diciendo la hermana. Sí, dicen, fíjense ustedes que un día llegó una señora y me dice, mire que me hice un examen para el cáncer y dicen que salí positiva. Eso es bueno, ¿verdad? Me dijo. No, le digo, eso es malísimo. ¿Verdad? Salió mal. ¿Ok? También hay que entender ese lenguaje. Alégrese cuando le dicen salió negativo. ¿Ok? Porque quiere decir que no está presente. Bueno, ¿qué tipos de hormonas existen? Hormonas esteroideas, proteicas, derivadas del colesterol son esteroides, derivadas de proteínas son proteínas. Hay aminoácidos modificados y existen las prostaglandinas. Ejemplos: esteroides, la testosterona. ¿Dónde se produce la testosterona? Los testículos. Proteicas, la insulina. ¿Dónde se produce la insulina? En el páncreas. ¿En dónde? ¿En las Islas María? La isla del Padre. ¿Ah? En los islotes de Langerhans, en las células alfa o beta. No, en las beta. Células beta de las islotes de Langerhans del páncreas. Aminoácidos modificados, la adrenalina, derivados de la tirosina. Qué interesante, que la tirosina, que es un aminoácido, agarra unos elementos más y ese mismo aminoácido, cargado de ciertos iones eléctricos de minerales, se convierte en una hormona y es la adrenalina. Un aminoácido, un solo aminoácido cargado de iones eléctricos, ya es una hormona. Qué bonito, ¿verdad? Interesante. Ven entonces que un solo aminoácido puede ser tiene un efecto hormonal. Las prostaglandinas, derivadas de los ácidos grasos. Las prostaglandinas normalmente son ácidos grasos cargados de iones eléctricos también, que normalmente son minerales. Y ya ese ácido graso cargado de esos minerales ya es una hormona. Es una prostaglandina. Le puedo decir una cosa, hay sustancias
de la naturaleza que tienen efectos hormonales también. Y normalmente fíjense ustedes que el azúcar tiene un efecto hormonal hasta cierto punto. Por ejemplo, la cafeína tiene un efecto hormonal. Es un estimulante al sistema nervioso. Entonces, digamos que todas aquellas sustancias químicas que tienen capacidad de crear un efecto positivo o negativo en nuestro cuerpo, tienen hasta cierto punto un efecto hormonal. Comunicación intercelular. Ya esto lo habíamos visto, las diferentes formas de comunicación. Una hormona es endocrina, que es un mensajero químico que viaja a distancia hacia un órgano blanco por la sangre. Y ya entienden lo de blanco, ¿verdad? Autócrina, cuando el mensajero actúa sobre la misma célula productora, y parácrina, cuando actúa sobre las células vecinas, y feromonal, mensajeros secretados al ambiente para actuar sobre otros individuos. Ahora ya salió el Wi-Fi de las hormonas. La sustancia, las feromonas. ¿Saben ustedes que muchos, normalmente los animales y los seres humanos producen feromonas? También las plantas. Por ejemplo, si un animal, un perro, una vaca, está en celo, es porque produce feromonas que salen al ambiente. Y el macho, desde lejos, las percibe. Y entonces el macho recibe el mensaje. Y por eso los animales se aparean. Los seres humanos igual. Cuando le cae mal a alguien es por la feromona. Pareciera que no, pero es que es así. A veces la gente dice, es que este perfume tiene feromonas. Hay mujeres que quieren conseguir esposo, ¿verdad? Entonces, se bañan ellas de feromonas. ¿Han escuchado todas esas cosas ustedes? ¿Sí las han escuchado o no las han escuchado? Y hay algunas que ni así se echen todo el bote, no agarran nada, ¿verdad? Porque las feromonas no se venden en perfumes. Esos son cuentos, esas son historias que le meten a la gente. ¿De qué sirve que le den feromonas a usted de flores? Porque existen las feromonas florales o en los perfumes. Pues que le den feromona de una planta, pues a la única que va a traer a la otra planta macho del otro lado, ¿verdad? Pero no es de su especie la cosa. La mujer produce feromonas que estimulan al hombre. Y los hombres producen feromonas que estimulan a la mujer. No son los perfúmenes. Son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan. ¿Se acuerdan de la canción? ¿Se acuerdan de esa canción? Ese sabía un poquito del sistema endocrino. Las mujeres producen feromonas. Y por eso las mujeres en cierta época de su vida son muy atractivas para los hombres. Y los hombres también producen feromonas. Cuando las feromonas ya no producimos muchas, ¿verdad? Pues dejamos de ser atractivos. Pero ¿cómo las perciben los
Por el ambiente. No, no es olor. No, no es olor. Quiero aclarar esto. Las feromonas son mensajeros secretados al ambiente para actuar en otros individuos y son del sistema hormonal. Fíjense esto que interesa. El ambiente. Pero uno cómo los percibe, si no es por el olor. Siempre a través de los sentidos. Siempre a través de los sentidos. Porque no tenemos, ¿sí? Es muy interesante esto. Es muy, muy interesante. Les voy a comentar algo que ustedes tal vez se van a quedar sorprendidos. ¿Han escuchado ustedes de personas que dicen, es que no somos compatibles? Sí. ¿Han escuchado eso? Sí. Eso es real. Es que no me atrae. Me toca y... ¿Han visto todo eso? Esos comentarios que la gente hace? Eso es cierto. Es el sistema endocrino a través del sistema de la comunicación feromonal. Así se llama, feromonal. Feromal, feromonal. Ajá. Y cuando uno entra a una escuela, a un trabajo, ajá, o en la misma iglesia, a veces, sí. cuando uno conoce personas, uno nota que uno no le cae bien. Antes que lo conozcas. Es correcto. Hay personas que por su, no sé, no tienen que hablar. Simple y sencillamente, ellos despiden ciertos mensajeros hormonales al ambiente, que cuando esa persona llega al lugar, tiene el complejo de paracaidista, siempre cae mal. Parece interesante esto, pero yo recuerdo, yo trabajaba con un señor
que ese señor, si yo platicaba 5 minutos con él, me robaba toda la energía. Me decía que iba a tener, miren, el otro día me hacía el enfermo de entrada, yo ya no quería, no podía hablar, no podía tolerarlo ni 5 minutos, no podía. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y con otras personas sí se entendían bien, sí podían platicar bien, pero conmigo, no. Entonces, existen las compatibilidades feromonales entre individuos. Por ejemplo, Julio y Lulu, feromonalmente, bien. ¿Se llevan bien? O están en tratamiento. Él trata y ella miente, algo pasa. No, usted se da cuenta. Usted se da cuenta de esto, no hay que, ya ni nos vamos a meter en Honduras porque vamos a meterlo, ¿verdad? Hay complicaciones, pero quiero que ustedes entiendan que existe esto. A ver, hermano. Una pregunta sobre si vamos a decir que la testosterona es el estímulo del hombre para En él sí, ajá. darle vigor sexual. Sí. ¿Por qué al hombre que tiene tendencias homosexuales, aunque le inyecten toda la testosterona que tengan, no le va a estimular a que sienta lo mismo que una persona normal? Posiblemente o tiene daños en los receptores de los órganos blancos. No, blancos. De los órganos blancos. O hay un problema que él es estimulado por los feromonas masculinas y no las feromonas femeninas. ¿Entiende cómo es el asunto? Es un asunto esto es bien importante. El hecho de que a uno, por ejemplo, le atraiga el sexo opuesto es un asunto feromonal. Feromonal. Es un problema y hormonal siempre. Y por eso es que aunque le inyecten hormonas masculinas, quizás más se emociona con otro masculino. ¿Ven el problema? ¿Ven qué problema es ese? Es un problema serio. Ajá. Los animales les pasa igual. Vaya, los animales no son racionales. Pero dígame usted, ¿por qué une a un macho y una hembra? ¿Qué une, por ejemplo? Esto es, en el caso de las plantas, muchas veces la polinización se hace a través de ¿qué? A través del viento y el polen. Por eso se llama polinización. Pues más o menos, si en las plantas existe el polen que se comunican y hasta se fecundan las plantas de esa manera, en el ser humano también existe. Y eso es bien importante que usted lo entienda. Ok, regulación hormonal. Vamos a tratar de ver este gráfico acá. Estímulos externos que se perciben de luz, sonido, olfato, gusto, tacto, calor, frío. Y vamos a ponerle ahí feromonas. Ok, estímulos. Viene a los órganos de los sentidos. Llega a las áreas encefálicas. Pueden haber estímulos, así como hay estímulos externos, hay estímulos internos. Cambios osmóticos, cambios de temperatura, cambios químicos. Puede haber una estimulación y bueno, eso depende y esto ya es el feedback. Todos los estímulos, tenemos estímulos internos que van a llegar directamente al hipotálamo. Esa es la diferencia de los internos. Llegan al hipotálamo. Y los externos siempre llegan a la corteza cerebral, a la masa gris. De la masa gris el mensaje pasa siempre al hipotálamo. De allí los neuropéptidos
se van a estimular la hipófisis y la hipófisis va a mandar hormonas estimuladoras para la tiroides, para los ovarios, para la suprarrenal, para la páncreas, el hígado, el estómago, donde hayan glándulas capaces de producir, para los riñones, para producir hormonas, ahí va a llegar el estímulo. Esas mismas hormonas van a ser percibidas tanto por el hipotálamo como por la hipófisis para producir un feedback positivo o negativo. Entonces, desen cuenta de algo, que la hipófisis y el hipotálamo tienen la capacidad de estimular a las glándulas para que produzcan hormonas. Y estas hormonas que se producen en las glándulas tienen la capacidad de estimular también al hipotálamo y a la hipófisis. Porque si no existiera la capacidad de estimulación de estas hormonas a estos órganos en el cerebro, pues no habría feedback. No habría comunicación. Si solo tuviéramos de una vía, pues habría producción, pero no habría inhibición. O si las hormonas están bajas allá, no habría feedback positivo para que vuelva la estimulación. Este órgano no tiene la capacidad de producir por sí mismo la hormona. Bueno, sí tiene la capacidad de producirlo, pero la orden para producir necesita que venga de las autoridades superiores. No se mandan solos. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la máxima autoridad, miren. Esta es la Casa Blanca. Y estos son los blancos. En la medida, estos no le pueden dar órdenes a aquel. Aunque, si la producción está elevada, los jefes se dan cuenta porque a través de la sangre ellos están midiéndole la concentración. ¿Ok? Y los jefes deciden parar de mandar la orden. Cuando la orden se detiene de producción, estos paran. Y cuando la orden vuelve a aparecer, estos se ponen a trabajar. Pero quienes mandan son aquellos. Pero la forma como se dan cuenta que están produciendo bien es por la concentración de hormonas en la sangre. Es la concentración de una hormona en la sangre la que genera un feedback positivo o un feedback negativo. Pero quien da la orden para producir o no producir, siempre va a ser el hipotálamo y la hipófisis. Las glándulas como tal no se manejan solas. En algunos casos, el feedback positivo y negativo es alterado. Porque la glándula como tal se pone a producir aunque no le estén ordenando. No la controlan. Sale una glándula rebelde que de repente dice: yo voy a producir porque a mí me hicieron para hacer esto. Y aunque le llegue la orden de arriba que ya no produzca, dice: ay, a mí no me manda nadie. Se parecen algunos, ¿verdad? Algunos. A mí no me manda nadie. Yo soy de Jalisco y no me rajo. ¿Qué pasa ahí en esos casos? Vamos a tener un problema serio hormonal. ¿Qué tal si un ovario se pone a producir una hormona que usted no necesita y usted le está produciendo? Les conté una historia cuando yo era estudiante. ¿Se acuerdan de la muchacha con un problema de un tumor en las suprarrenales? Fue uno de mis primeros diagnósticos y hasta me dieron un premio. Yo no sé ni cómo le atiné, pero le atiné porque entendía el asunto de la endocrinología.
Esta muchacha tenía un tumor en la glándula suprarrenal, arriba del riñón derecho. ¿Qué edad tenía? Era una muchacha como unos 19 años, 19, 20 años. Y entonces, de repente la muchacha se peleó con el novio. ¿Se acuerdan que les conté esa historia? Y esta cayó convulsionando. Convulsionando. Estábamos haciendo una brigada médica nosotros allí en un lugar llamado, no me acuerdo, Linares. Linares, allá cerca de Montemorelos. O La Cotorra, no sé. Uno de esos dos lugares era. Y entonces, y llevan a la muchacha y me la traen a mí convulsionando. Si era la primera vez que ponía una bata blanca, yo sí, ¿qué ibas a hacer? Es que iba a estar sabiendo de eso, ¿verdad? Y yo lo único que bueno, dije, le voy a tomar la presión. Y la presión estaba elevadísima. Ajá, sí, no tenía presión alta. O sea, como una jovencita va a tener una presión tan alta, el pulso elevadísimo. Esas fueron las dos cosas que yo me di cuenta. Claro, como no sabía hacer muchas cosas yo más que tomar la presión y el pulso, ahora pues tenía un estetoscopio aquí y me dice que la iba a revisar, ¿verdad? Claro, el corazón estaba muy fuerte. Y entonces yo puse el estetoscopio por aquí abajo, la respiración también estaba muy agitada. Pero cuando yo pasaba el estetoscopio por aquí, por esta área, cada vez que, como en relación al pulso, aquí se escuchaba un murmullo, así. Y eso fue lo que me llamó la atención a mí. El gorgoreo, como dijo ella. ¿Verdad? La turbulencia. Y entonces, rápido le puse una pastillita que le poníamos debajo de la lengua a los que tenían presión alta para que bajara la presión. Y cuando se le bajó la presión, se dejó de convulsionar, se controló el pulso y todo. Y por lo menos se calmó la muchacha. Y recuperó su conciencia. Entonces dijeron, bueno, ya le ayudó, ¿verdad? Pero aún así, relacionado al pulso, siempre el mismo ruido. Entonces, yo pensando en esto, le dije, mire, necesitan irle a hacer un ultrasonido, porque yo sospecho que tiene un tumor en la glándula suprarrenal. ¿Y usted cómo sabe? Le digo, pues sí, por un estímulo. ¿Cuál había sido el estímulo? El pleito con el muchacho. Eso le causó estrés, enojo, ira. ¿Qué pasa cuando usted se enoja y cuando quiere pelear? O cuando pelea. Pues el hipotálamo va a mandar un mensaje a las suprarrenales para que produzca una gran descarga de adrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Y la adrenalina es para pelear. Pero si manda demasiada adrenalina, cae convulsionando, se le eleva la presión, porque es una cantidad exagerada de adrenalina. ¿Cuál era el problema? No era el estímulo. El problema es que tenía un tumor en la suprarrenal que producía de más adrenalina. Y a un pequeño estímulo había una descarga exagerada de adrenalina en su sangre. Y entonces yo les hice la explicación a los señores y hasta les hice un dibujo. No entendieron ni qué estaba diciendo, pero se fueron a Monterrey y le hicieron el ultrasonido y efectivamente un tumor en las suprarrenales. Cuando regresan allá me dicen, ¿y tú cómo le atinaste? Le digo, por el tema de las hormonas. Pues me hicieron que hiciera una exposición y que llevaran a la muchacha y toda la cosa. Pues por primera vez empezaron a tomar en cuenta. Pero el tema es, sí, correcto, miren,
Yo siempre se los he dicho a ustedes, la medicina es un arte. El arte está en que usted, el conocimiento sencillo, por eso yo trato de hacerles a ustedes la clase alegre, para que se acuerden de las historias, para que se acuerden de esas cosas que uno aprende. No están en los libros. Es que usted tiene que entender las cosas sencillas, prácticas de los sistemas de nuestro cuerpo, para poder interpretar una situación. A ver. Sucede lo mismo en los deportes. ¿Verdad? Sucede lo mismo. ¿En qué sentido? En las descargas que usted está diciendo. Sí, nosotros vamos a reaccionar casi siempre un órgano. Digamos que, vamos a decir que una persona está produciendo un exceso de hormona tiroidea. Es hipertiroidismo. El hipertiroidismo viene porque sin necesidad o con un pequeño estímulo del hipotálamo, esta produce más. ¿Y por qué? Puede ser que esta tiene un tumor. Y siempre que hay un tumor en una glándula, esa glándula se vuelve rebelde y empieza a producir la hormona en unas concentraciones mayores. Al mínimo estímulo del hipotálamo o de la hipófisis, esta hace unas grandes descargas hormonales. Muchas veces el médico detecta un tumor por el exceso de una hormona que se está produciendo sin necesidad. Siempre es así, siempre. Por eso el endocrinólogo y el especialista de medicina interna, cuando alguien sospecha que está produciendo de más una hormona y un examen, a uno le da un panorama claro, inmediatamente. Aún nosotros los naturistas, si a mí me traen un papel donde viene elevada la producción de una hormona, usted tiene que pensar en el órgano que la produce. ¿Ah? Muchas veces, la hormona está elevada porque los receptores de membrana de los órganos blancos están oxidados. Nosotros como naturistas, lo primero que tenemos que hacer cuando alguien trae descontrol hormonal es saturarlo de antioxidante. Porque primero que vamos a descartar es que los receptores estén saludables. Y si la oxidación tiene desactivados o dañados los receptores, entonces con antioxidantes corregimos. Muchas veces los médicos no entienden por qué una persona está produciendo demasiada hormona, una cierta, o tiene el sistema hormonal tan descontrolado, si no hay tumor. Entonces, ahí es donde el naturista tiene que volverse todavía más ágil. Pensar que el problema no está en la glándula, que el problema está en el órgano blanco que tiene dañados los receptores para esa hormona, y eso está produciendo un feedback positivo hacia la glándula, hacia la hipófisis, hacia el hipotálamo, para que entonces se empiece a producir más la hormona. ¿Queda claro el asunto? Sí, o sea, cuando no se logra el beneficio de esa hormona, el hipotálamo recibe la señal y entonces sigue dando la orden: produzcan más hormona, produzcan. Pero como no hay un feedback negativo, no para de estimular la producción. Entonces nosotros los naturistas, siempre que hay un descontrol hormonal, vamos a saturar a la persona. Cuando hay una producción elevada, vamos a estimular, vamos a usar altas concentraciones de antioxidantes para corregir los receptores de los órganos blancos. ¿Queda claro? Y cuando hay una producción baja hormonal, no solamente vamos a saturar de antioxidantes,
sino que vamos a darle una buena nutrición con todas las sustancias necesarias para producir los diversos tipos de hormonas que produce nuestro cuerpo. Vamos a darle colesterol saludable, ácidos grasos saludables, vamos a darle toda la cadena de aminoácidos para producir las proteínas, vamos a usar todos los aminoácidos nuevamente y ácidos grasos. Si ustedes se dan cuenta, es bien simple. Los omegas y los aminoácidos hacen una maravilla en el sistema hormonal. Y nosotros lo tenemos. Y no es comercial. Y no es comercial. Pero es así. Y aunque usted no lo crea, es aquí donde muchos médicos y muchos naturistas no entienden qué es lo que van a hacer con una persona que tiene descontrol hormonal. Cuando yo les digo a ustedes que los aminoácidos, gracias. Cuando yo les digo a ustedes que los aminoácidos modificados o que los prostaglandinas, que son ácidos grasos también modificados, la cosa que modifica a estas sustancias siempre van a ser los minerales. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle siempre una buena concentración de aminoácidos, una buena concentración de ácidos grasos y una muy buena concentración de minerales a esa persona. Y una muy buena concentración de antioxidantes. Yo he tenido la oportunidad de ver personas con unos descontroles hormonales serios. Ahora, el descontrol hormonal se nota en el temperamento de la persona. La persona se vuelve muy sensible, muy irritable, muy enojona, muy llorona, muy sensible emocionalmente. Eso se llama labilidad emocional. Cuando una persona hasta por un chiste se pone a llorar. O de repente tiene taquicardia. O hay otras mujeres que tienen ataques de pánico. Otras no duermen. Y les agarra una gran pensadera. Dicen las señoras, tengo una diarrea de pensamiento, me dijo una señora. Como dijo la señora doña Blasa, un reconcomio toda la noche, un reconcomio. Y yo no le entendía la palabra. Y cuando me lo explicaba, lo que tenía era un remordimiento. Y ella dijo reconcomio, ¿no? Toda la noche, que no la deja dormir. Y le digo, ¿cuál es el reconcomio? Es que mi marido ya se murió, dice. ¿Y qué pasó si su marido ya se murió? Es que yo lo maté, dice. ¿Cómo no iba a tener remordimiento toda la noche? Bueno, hay gente que tiene remordimiento, mucho sentimiento de culpa. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona. Y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción.
pensando en ti y en los tuyos.